Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Hemos desarrollado en esta semana lo que es la evaluación del primer año de gobierno del PRM y del presidente de la República, Luis Abinader. En esta ocasión tenemos la grata visita del representante de la Fuerza del Pueblo, Ivanhoe N.G. Cortiñas, destacado economista dominicano y dirigente de ese partido, del partido La Fuerza del Pueblo. Gracias a Ivanhoe por estar con nosotros en esta ocasión y quisiéramos, porque el nuevo gobierno surgió en un momento muy especial del país, estaba rodeado de la pandemia del COVID-19, como ha sucedido prácticamente en todos los países. Entonces, a partir de ahí se empieza a desarrollar una gestión que todo lo que ha hecho y todo lo que hace, de una u otra forma, está relacionado con la situación sanitaria. En ese aspecto, el manejo del presupuesto, que también ha tenido que ajustarse a esta realidad, me gustaría que lo evaluemos durante todo este año. Cómo no, Gregory, gracias por darme la oportunidad de estar en este programa a la hora 22. Fíjate, una hora en la que casi concluye el día y en la que en esas 22 horas, que justo es cuando comienza el programa, permite evaluar 12 meses de gestión gubernamental de un partido que por vez primera asume el destino de la nación como partido revolucionario moderno, aunque viene de un cambio, de una división del Partido Revolucionario Dominicano, sus principales dirigentes, pero ellos como partido oficial, ¿no? Por primera vez están haciendo gestión pública desde el punto de vista partidario, aunque no así desde el punto de vista de muchos de los funcionarios que habían sido funcionarios en el pasado. ¿Y qué resulta? ¿Por qué hago este preámbulo? Porque para un equipo de funcionarios, de políticos, de profesionales de diferentes áreas, economía, ingeniería, medicina, elaborar un programa de gobierno para el electorado de un país, el cual hizo el Partido Revolucionario Moderno cuando presentó su oferta programática en el año 2020, en ocasión de las elecciones, lo hicieron dentro del medio de la pandemia. Es decir, el programa de gobierno debió contemplar el contexto nacional y el contexto internacional que estaba siendo provocado, impactado negativamente en todos los órdenes, en el orden sanitario, en el orden económico y en el orden social. Correcto. Entonces, desconocer, ignorar esa realidad mayor, pues en un programa de gobierno entonces no resulta ser profesional. Luego ganan las elecciones y tienen que formular el presupuesto de la nación, que es la única política pública que tienen los gobiernos que tiene un límite de tiempo, es decir, un año. Luego, el resto de las políticas públicas que se formulan a través de leyes se hacen con leyes que perfectamente pueden durar décadas, ¿no? Y en ocasiones hasta siglos. En el caso de la ley de presupuesto es un año. Y ahí se consigna las aspiraciones que tiene un gobierno en materia de realizaciones. Entonces, el punto de partida para evaluar una gestión gubernamental nueva como esta, en su primer año de gobierno, tiene que ser necesariamente su programa de gobierno, con el cual ellos se comprometieron con el electorado dominicano, porque en base a eso muchos dominicanos lo favorecieron con su voto, así como también con el presupuesto de la nación. ¿Y qué ha pasado? Bueno, en el programa de gobierno ellos presentaron un conjunto de críticas y al mismo tiempo de propuestas a la nación. Entre las críticas que en el orden económico ellos estuvieron realizando fue el hecho de mejorar la calidad del gasto público. También criticaron el aumento de la deuda pública, pero también criticaron el tipo de cambio del peso dominicano respecto al dólar porque entendían que estaba sobrevaluado. Pero también criticaron el tema del aumento de los certificados del Banco Central. Y también criticaban la composición económica del gasto público, en donde no se estaba priorizando o al menos importantizando el gasto de capital, las inversiones públicas. Entonces, ¿qué ha pasado en materia de estos datos
en su primer año de gestión gubernamental, se corresponde con lo que prometieron, se corresponde con lo que también ellos consignaron en la ley de presupuesto como política pública anual, los resultados que ellos mismos han ya presentado en las diferentes plataformas web de las instituciones que tienen que ver con la disposición de informaciones económicas como el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, el Ministerio de Economía y el propio presidente de la República. La respuesta es no. Porque ¿qué ha pasado en el país? Yo he entendido que los resultados que tenemos hoy día, agosto del 2021, son resultados cuesta arriba. Y son resultados cuesta arriba porque lo poco que se ha avanzado ha implicado un alto costo financiero, económico y social. Porque en materia económica yo creo que el principal activo que puede presentar las actuales autoridades es el crecimiento de la economía, que se sitúa interanual en 13.13%. Y para que el dominicano más bien lo entienda, eso significa que la economía dominicana estaría creciendo, si lo proyectamos a diciembre de este año, alrededor de un 8%, que sería una tasa de crecimiento importante. No solamente importante porque lo hace todavía dentro de un clima de cierta incertidumbre, como el que vive el mundo y la República Dominicana, sino también porque estamos saliendo de una crisis sanitaria, o al menos que ya hay señales de que se está controlando el COVID, y al mismo tiempo es importante porque eso ayuda a una mejor, a un mejor ingreso per cápita de la población dominicana. Pero ¿qué pasa? Ese es el acierto más importante que tienen los resultados económicos del 2021 o bien desde septiembre del 2020 hasta agosto del 2021. Y ese acierto lo ha ayudado mucho el sector privado. Yo diría que es el factor fundamental para el crecimiento económico, así como también la política expansiva monetaria que ha implementado el Banco Central. ¿Y por qué digo esto y no le atribuyo algún tipo de mérito a la política fiscal? Porque el gobierno dominicano, de cada 100 pesos que está gastando, apenas gasta 6 pesos con 50 centavos en inversión pública. Vale decir que el 93.5% o bien casi 94 pesos de cada 100 pesos lo destina a gasto corriente. ¿Qué porcentaje dentro del presupuesto de 2021 estaba previsto para ser utilizado en gastos de inversión? Sí, en gasto de capital o gasto de inversión, alrededor de 13.8%. O sea que ha habido una reducción del 50% de lo previsto. Perfectamente. ¿La razón para esta situación? Ahí pienso yo que es la inexperiencia. La inexperiencia porque ¿cómo es posible que ellos habían prometido una mejoría en la calidad del gasto público y la mejoría en la calidad del gasto público implica hacer inversión que capitalice la economía, que cree empleo, que cree demanda desde el punto de vista real, y eso solo lo puede hacer la inversión, ya sea pública o privada? Y si esa inversión pública, que para este primer semestre debió gastar algo más de 70.000 millones de pesos y lo que ha gastado son 32.000, 33.000 millones de pesos, quiere decir entonces que no se le puede atribuir a la acción pública, a la inversión pública, capacidad de motorizar el crecimiento económico que te había dicho, Gregory, que había experimentado la economía dominicana en lo que va de año. Sin embargo, hay dos aspectos que me llaman la atención sobre el punto que estamos tratando, y es que el gobierno ha recibido una gran cantidad de préstamos, igual un monto bastante alto por ese aspecto, préstamos con el mercado exterior, y también ha tenido la posibilidad de poder utilizar esos fondos en obras estas que a cada semana vemos una agenda del presidente de la República bastante complicada porque tiene muchas actividades donde anuncia nuevas obras. Entonces, si hay anuncio de nuevas obras y hay un flujo de dinero que se entiende muy superior al que estaba previsto, ¿cómo es que se ha reducido en los márgenes y en la cantidad que menciona los gastos de inversión? Fíjate, esos anuncios que ciertamente ha
formulado el presidente de la República de obras públicas no se corresponden con la contabilidad gubernamental. En la contabilidad gubernamental uno encuentra que los ingresos del primer semestre, los ingresos del fisco, superaron las estimaciones que se tenían originalmente en más de 20.000 millones de pesos. Ese es otro ingrediente, Sí. un tercer ingrediente, Sí. de que también tenemos ingresos adicionales por inesperadas eficiencias en la recaudación. Sí, O sea, y por con esos tres factores, ¿cómo es que la inversión baja? y por ingresos extraordinarios. Justo por eso a la inexperiencia, a la que yo te Ya, hacía ya. referencia al principio de mi narrativa, que te indicaba de que cuando se formuló el programa de gobierno, así como el presupuesto de la nación, parecería que no tuvieron manos expertas, porque no han podido instrumentalizar las intenciones, en este caso en materia de gasto público, en materia de gasto de capital, por el hecho de que habiendo ingresos suficientes, habiéndose endeudado en lo que ellos llevan de periodo en 4.300 millones de dólares, una cifra respetable, en 11 meses que llevan casi 12 meses de gobierno, han endeudado el país en 4.300 millones de dólares. Si a eso le agrega el incremento de los ingresos, no hay justificación en Tenemos un materia encargado financiera. de presupuesto con bastante experiencia y muy ducho en esos aspectos. Lo que pasa es que ya esa no es materia del director de presupuesto, eso Ya. es materia de quienes ejecutan el gasto público. El director, Poder Ejecutivo. Sí, y las instituciones que conforman y que tienen la mayor cantidad de apropiaciones del presupuesto para hacer inversiones públicas, como son obras públicas, en este caso, ¿no? El mismo Ministerio de Educación, que ha estado haciendo inversiones públicas por el tema del 4%, que son las instituciones que, el INDRI, Agricultura, el IAD, son las instituciones que mueven, ¿no?, las inversiones de capital en la República Dominicana. Y los datos de las finanzas públicas no respaldan, ¿no?, el hecho de que ellos se habían comprometido en el presupuesto de la nación como política pública gastar 14 pesos de cada 100 pesos. Y lo que han estado gastando es 6 pesos con 50 centavos de cada 100 pesos. Entonces, uno no puede, Gregory, atribuirle el inicio de la recuperación económica que está teniendo el país a la acción gubernamental por el lado fiscal, decía, ¿no? Porque por el lado monetario uno pudiera entender que con las facilidades crediticias, con las facilidades de liquidez que ha dotado a la economía el Banco Central, con más de 215.000 millones de pesos desde el año pasado a la fecha, uno pudiera apreciar e incluso valorar de que esas acciones o esa acción de política monetaria expansiva sí ha favorecido el crecimiento económico a través del crédito, el crédito privado, y a través de mantener tasas de interés estable y bajas, ¿no? Y haber liberalizado un porcentaje del encaje legal. Entonces, como puede ver, en el caso de este acierto del crecimiento de la economía ha sido con un gran costo, con un gran sacrificio. Porque ¿qué resulta? El Banco Central actualmente tiene más de 12.000 millones de dólares en reservas internacionales, la más alta de la historia económica dominicana contemporánea. Y en condiciones de normalidad uno podría decir, pero esa es una gran hazaña, ¿no? Y qué bueno, porque es mejor tener muchas reservas a no tener o a tener poco. Tanto así que los 12.000 millones de dólares, algo más, cubren el 60% del total de las importaciones que realiza el país durante un año. Eso es bueno, entonces. Buenísimo, pero ¿qué resulta? También el tener muchas reservas internacionales sin darle uso tiene un costo financiero, porque una parte de esas reservas provienen ¿de dónde? Del endeudamiento. Más de 1.000 millones de dólares, probablemente unos 1.600 millones de dólares o 1.500 millones de dólares, son recursos del gobierno central que están en las reservas internacionales que no se han utilizado por aquello que te decía de que el gasto de capital está en el menor de la historia de la República Dominicana. Porque el promedio histórico de los últimos 20 años es que aquí se ejecuta el 14% en gasto de capital
y en este primer año se ha ejecutado apenas 6.5%. ¿Cómo se refleja entonces ese aspecto en la economía? Bueno, en el caso de las reservas internacionales tiene un impacto. No, yo digo en la reducción de la inversión en fondos de capital. Bueno, la no creación de empleos permanentes, de empleos indirectos, que justo en este periodo de gobierno no ha sido capaz de reincorporar al mercado laboral dominicano formal 135,000 empleados formales del sector privado que estaban trabajando antes de la pandemia y que hoy día todavía no han podido reincorporarse. Eso es por el lado del empleo formal. El presidente ha anunciado, hace apenas un mes me parece, de que se va en camino de iniciar la búsqueda de 1 millón de nuevos empleos. Bueno, de anuncios no estamos en campaña, estamos en tiempos de realizaciones. Y ya decía que en las cifras oficiales, 135,000 dominicanos que estaban trabajando antes de la pandemia todavía no han podido reincorporarse al mercado laboral. Y 222,000 dominicanos más se han insertado al mercado laboral informal. Quiere decir que la economía dominicana, por el lado laboral, hoy día es más informal que en el periodo prepandémico. Habría que agregar a esto, a Ivanhoe, de que cada año las economías como la nuestra, que van en crecimiento, se estima un agregado adicional al año anterior de nuevos empleos. Naturalmente, hay creación de nuevos empleos por la vía del crecimiento vegetativo de la población. Más población en edad de población económicamente activa ingresa a la sociedad a demandar trabajo. O sea que esos están en stand-by también. Por supuesto, porque yo estoy hablando que los 135,000 que no se han podido reincorporar son aquellos 135,000 que estaban trabajando antes y que ahora todavía no han podido reinsertarse. Es un grupo importante que va a la informalidad. Y probablemente todos aquellos nuevos que ingresaron al mercado laboral, que no han podido reinsertarse, se fueron al mercado informal, y por eso te decía que hoy día asciende a la suma de 222,000 más de empleos informales en la República Dominicana. Bien, vamos a hacer una pausa para continuar con este desarrollo de lo que es el primer año de gobierno del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader. Venimos en breve con Ivanhoe NG Cortiñas. Estamos conversando sobre un año de gobierno con Ivanhoe NG Cortiñas. Hay un aspecto muy importante que quedó en desarrollo en el segmento anterior, que es el de las reservas internacionales. Así es, Gregory. Contaba que es importante que cualquier país disponga de una buena cantidad de stock de reservas internacionales. En el caso dominicano había dicho que superaban los 12,000 millones de dólares, la más alta en la historia dominicana. Pero ¿qué resulta? ¿Cuál ha sido el principal fondeo por la cual estas reservas pasaron de 7,000 y tantos millones que había en septiembre del año pasado a 12,000 y tantos millones que hay ahora? Las remesas de los dominicanos que residen especialmente en los Estados Unidos, que han aportado solo en este año más de 6,000 millones de dólares. Esto quiere decir entonces que no podemos exhibir o no deberíamos exhibir el aumento de las reservas a través del aumento de las remesas como un logro de la actual gestión, porque resulta que las remesas no son fruto del esfuerzo del gobierno, no son fruto del esfuerzo ni siquiera del sector privado, de los exportadores en este caso. Y este aspecto es exhibido como logro por el actual gobierno. Por supuesto, incluso hay un documento del Banco Central que lo destaca diciendo que las remesas han tenido un registro histórico, y ciertamente han tenido un registro histórico. ¿Pero por qué? Porque los dominicanos que residen especialmente en los Estados Unidos se han beneficiado de la política monetaria expansiva del gobierno tanto de Trump como de Biden.
Y entonces muchas familias dominicanas, miles de dominicanos, están recibiendo hoy día donaciones por parte y transferencias de recursos monetarios por parte del gobierno norteamericano, y lo que han hecho esos dominicanos es que han estado enviando esos recursos hacia sus familiares. Esa es la razón por la cual ciertamente las remesas han aumentado en forma importante, y ese incremento significativo entonces ha alimentado el aumento de las reservas internacionales. Por lo tanto, el aumento de las reservas internacionales no solo podemos atribuir al aumento de las exportaciones, porque no han aumentado, no solo podemos atribuir al aumento del turismo, porque el turismo no ha aumentado. Por el contrario, está por debajo de su capacidad. A la fecha, apenas el 40% de la ocupación hotelera ha sido cubierta, cuando en igual periodo, en condiciones normales, llega a un 70%. Por lo tanto, entonces el turismo no se ha recuperado, como han querido presentar. Entonces, ¿qué otra variable pudiera explicar un poco el incremento de las remesas? La inversión extranjera directa, que sí se ha ido comportando en forma positiva. Alrededor de 1.600 millones de dólares han ingresado en lo que va de año, y yo creo que dentro de la incertidumbre mundial que hay en el planeta por el tema del COVID, que unos 1.600 millones de dólares hayan ingresado por divisa, yo creo que sí es un acierto, tanto de los inversionistas, pero estamos hablando del sector privado, claro, como tal vez de la estabilidad económica que exhibe el país, que eso también ayuda, y la estabilidad cambiaria que también ha habido en la República Dominicana. Precisamente, el hecho de que el peso dominicano esté en todo este proceso, desde que inició la pandemia, con solidez, ¿qué significado tiene eso? Eso puede tener dos lecturas, Gregory. La apreciación de la moneda de cualquier país que exporta y que importa puede favorecer y puede perjudicar. Cualquiera podría decir que nos están escuchando, pero eso es un juicio ambiguo, como que no es preciso. No, es así. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Bueno, porque el que exporta, o los que exportan, en plural, les beneficia que haya depreciación de la moneda. Correcto. Porque le ingresan más pesos por la misma cantidad de dólares. En cambio, los que importan, ¿no?, cuando hay depreciación de la moneda, sale más caro comprar en el exterior los productos que venden en el país, por eso es importación, y entonces ellos tendrían que o bajar sus márgenes de beneficio o bien vender menos. Por lo tanto, la depreciación de la moneda perjudica al sector importador y beneficia al sector exportador. Ahora, la apreciación de la moneda, que en el caso dominicano se ha apreciado en lo que va de año, en estos primeros 8 meses, se ha apreciado en torno al 2%. Esa apreciación que tiene un sesgo anti-exportador y a su vez tiene un sesgo pro-importador. Esa es la razón por la cual el manejo del tipo de cambio es delicado en cualquier nación. Ahora, yo podría agregarle, Gregory, que un beneficio adicional que puede tener el tema de la apreciación de un 2% de la moneda dominicana respecto al dólar es que le quita presión a la inflación por el lado del tipo de cambio. ¿Y quiénes se benefician? Los consumidores que consumen básicamente productos importados, o bien de aquellos productos dominicanos que tienen algún componente de producto importado. Y eso, de alguna manera, es un beneficio que se transfiere por la estabilidad cambiaria y por la apreciación del peso hacia el consumidor final, favoreciendo un poco la disminución de la presión de la tasa de inflación. El hecho de que este gobierno haya decidido incrementar la búsqueda de préstamos en el exterior, ¿es una estrategia o una necesidad? Fíjate, yo creo que forma parte de una estrategia, porque está consignado en la ley de presupuesto, y si está consignado forma parte de una estrategia. Pero también es una necesidad por el hecho de que en el país tenemos déficits fiscales. Para este año 2021 se estima que el déficit fiscal rondará el 4.5%. Eso quiere decir que los gastos van a superar a los ingresos. Y cuando usted tiene un balance deficitario, ¿cómo lo cubre? Con financiamiento, con préstamos. Y eso es lo que ha hecho que las actuales autoridades, y las anteriores también, en el caso de la actual, haya aumentado el endeudamiento
en no menos de 4.300 millones de dólares, una cifra importante como para que exista más presión del pago de los intereses sobre los ingresos corrientes del Estado, que está rondando cerca del 21%, que vale decir que ese 21% fue el mismo 21% que se pagó en el 2019. Por lo tanto, si hablamos como en la propuesta programática del partido de gobierno, dice que ellos iban a mejorar ese indicador, es decir, el indicador de disminuir los intereses sobre los ingresos corrientes del gobierno, resulta y viene a ser que cuando le ha tocado gobernar, ahora, ¿no?, en esta gestión gubernamental de su propio presupuesto que ellos formularon, porque el del año pasado fue compartido con la administración del presidente Medina, ¿no?, que fue un gobierno que terminó en agosto y el otro comenzó también en agosto. El de ahora no, el del presupuesto del 2021 es un presupuesto hecho a imagen y semejanza de la voluntad del partido de gobierno, y resulta y viene a ser que si medimos la calidad del gasto que ellos prometieron, también por ese indicador no vemos mejoría en la calidad del gasto. Y algo más, Gregory, tú sabes que también en campaña ellos habían prometido desmontar todo el aparato clientelar burocrático del Estado Dominicano con el exceso de nómina que había. ¿Y qué resulta? El gobierno actual ha gastado 1.300 millones de pesos, 1.300 millones de pesos más en este año 2021 de lo que se había gastado en igual periodo en el 2020. ¿En qué área? En remuneraciones, en sueldos y salarios del sector público. Pero he visto varias instituciones que han desplegado la información de que los controles administrativos han permitido que haya ahorros en distintos aspectos, en los gastos ordinarios, en los gastos de comida, transporte, combustibles, viajes, pero sobre todo en cuanto a las nóminas de esas instituciones. Bueno, entonces, usted menciona 1.300 millones adicionales por este concepto. Solo por el concepto de sueldos y salarios, porque lo otro es caja chica. Cuando hablamos de viajes, cuando hablamos de viáticos, es caja chica. Cuando hablamos de nómina del Estado, estamos hablando ya de una carga fija importante, siempre ha sido importante y lo seguirá siendo en un sector público de tanto peso que tiene en la economía nacional. Y resulta que esa nómina ha crecido en términos de valor en 1.300 millones de pesos en lo que va de año. Pero y entonces las desvinculaciones que ha habido, hasta críticas por eso. Bueno, ha habido desvinculaciones por un lado, pero ha habido entonces contrataciones por otro. Eso significa, porque es la contabilidad pública que lo dice, Gregory. O sea, estos 1.300 millones más, por algún lado tú tienes que justificarlo como aumento de gasto. ¿Y cómo tú lo justificas? Bueno, o ha aumentado los salarios, o bien ha aumentado la cantidad de empleados o de servidores. Hay algo que a los gobiernos no les gusta nunca, y es el costo de los productos de primera necesidad, los materiales de construcción, que se traducen entonces en inflación. La inflación que ha habido en este año, ¿cómo la evalúa? Dramática, perjudicial, especialmente para los sectores de menores ingresos, y perjudicial no solamente para la familia, sino también para el resto de la economía. Resulta y viene a ser que por primera vez la inflación dominicana, desde el año 2012, que se estableció lo que se denomina en el manejo de la política monetaria la meta de inflación, por primera vez la inflación, la tasa de inflación superó un dígito y llegó a alcanzar más del 10%, ¿no? En la actualidad, la cifra más reciente que ha publicado el Banco Central sitúa la inflación interanual a julio en 7.88%. Sigue siendo la más alta también desde el año 2012. Y la acumulada enero-julio del 2021 se sitúa en alrededor de 4.6%. Y parecería, dice el Banco Central, y ciertamente es así, que esta tasa de inflación acumulada de 4.6% se está situando ya en el rango de inflación, de la meta de inflación, que es entre un 3 y un 5%. Eso es cierto, pero ¿qué resulta? Cuando los precios aumentan en una economía, pasa exactamente igual con la edad de cada uno de nosotros. No vuelve para atrás. No vuelve nunca. para atrás. Eso el sí que es cumplió cierto. 62
yo voy a cumplir 62 próximamente, no volveré a cumplir 61 jamás. Por el contrario, volveré a cumplir 63, 64, si Dios me lo permite. Y si se lo quita, es mentira. No resiste ningún tipo de análisis. Entonces, lo mismo pasa con la inflación. Los precios aumentaron, ya quedaron ahí aumentados, aunque se desacelere, aunque pierda ritmo de crecimiento el incremento de los precios, no significa que hayan bajado los precios. Lo que significa es que se comenzó a controlar el crecimiento intenso que había estado experimentando en los últimos meses, pero ya el palo está dado, como dice uno coloquialmente, tanto así que el costo de la canasta básica familiar ha crecido en este gobierno, en la presente gestión del Partido Revolucionario Moderno, en más de 2.600 pesos mensuales. Y ese crecimiento ya no volverá a bajar. Por lo tanto, ¿Y el incremento de los salarios compensa? Pero eso fue en el sector privado. Y en el sector privado, no en todos los sectores privados, ¿no? Porque, por ejemplo, el sector zona franca no está incluido, el sector turismo no está incluido, que son dos grandes generadores de empleo. Y tampoco está incluido el sector público. Por lo tanto, hay una franja importante de dominicanos trabajando en el sector formal que no se benefician del establecimiento de la nueva tarifa de salarios mínimos que se publicó recientemente. El turismo, ¿puede mencionarse que este aspecto puede ayudar a que las situaciones de necesidades que tiene la economía dominicana pueda servir en una u otra forma de equilibrio? El turismo para un país como el nuestro siempre será un sector clave, motorizante de la generación de divisas, de la generación de empleo y de la dinamización de la demanda interna porque consume bienes y servicios locales. Ahora, hablar de recuperación del sector turismo yo creo que es ser un poco pretencioso. A mí lo que me parece que lo que se está produciendo en el sector turismo es un despertar, pero no una recuperación. Si uno compara... ¿Y qué diferencia hay en despertar y recuperación? Porque cuando viene un avión con 400 alemanes o rusos, eso es turismo que viene. Sí, pero esos 400 alemanes o rusos que usted acaba de decir no logran ni siquiera igualar la cantidad de turistas que ingresaron en igual periodo en años de normalidad. Por ejemplo, en el año 2019, durante los primeros 6 meses, ingresaron al país más de 5 millones de turistas. En lo que va de año, agosto, en lo que va de año, estamos hablando de que han ingresado algo más de 3 millones. Es decir, que alrededor de 1.800.000 turistas dejaron de venir a la República Dominicana. Y la razón es explicable, la pandemia. La pandemia no solamente en la República Dominicana, la pandemia también en el resto del mundo, porque es que el turismo es un problema, o mejor dicho, la pandemia es un problema de doble vía para el turismo, porque no solamente basta con controlar el COVID en el país, y qué bueno que estemos en esa línea de controlarlo gracias al plan de vacunación y a la colaboración de los ciudadanos en sentido general y de muchas voluntades, incluyendo la del sector público. Pero también tiene que controlarse el COVID en los países que son emisores de turistas, como Estados Unidos, que ahora hay una nueva ola de pandémica, de contagios por COVID-19. Y en España ha habido también algunos conatos nueva vez de aumento de contagiados, que son países que son grandes emisores de turistas. Entonces eso hay que darle seguimiento. Yo creo que al sector turismo todavía le falta mucho por recuperarse. Naturalmente es mejor lo que tenemos en materia de el inicio de la recuperación, para ser más propio. El inicio de la recuperación es mejor tenerla así que no tenerla, ¿no? Pero estamos muy lejos todavía de tener un turismo como el que teníamos en años de normalidad. El sector salud, que es el ente en el cual hemos estado todos rodeando nuestras situaciones personales, familiares, la sociedad dominicana, ¿cómo ha manejado el gobierno, piensa usted, la situación de la salud? No solamente con el COVID, porque salud no es solamente COVID,
sino en el aspecto general. Fíjate, mira, si en el presupuesto de la Nación nosotros excluimos la partida que tiene que ver con los recursos financieros que el gobierno está destinado al combate y control del COVID, la dotación que tiene el sector salud sigue siendo la misma que ha tenido en años anteriores, 2019, 2018, en años de normalidad, como proporción del gasto público total del gobierno central. Por lo tanto, no podemos atribuir gran avance en materia de gasto social. Es más, el gobierno en la actualidad está gastando el 46% en gasto social. ¿Y cuánto se gastó en el 2019, 18, incluso en el año 2012? ¿Cuánto se gastó en gasto social? 44%. En el 2012. ¿Cuánto se gastó en el 2019 y en el 2018? 46%. ¿Cuánto estamos gastando ahora? 46%. ¿Qué significa eso, Gregory? Incluyendo todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria del COVID. Ahora en el 2019... Incluyendo los gastos de COVID. En el 2021 vacuna sí. Y todo el mundo. Sí, en el 2021 sí. Ahora, en el 2020 sí tenemos un mayor gasto social en registrado. Supera o ronda el 55%, pero eso obedece a que hubo, recuérdate, 4 programas sociales que ya no son necesariamente de salud, pero sí son gastos sociales. El sector salud forma parte del gasto social, pero el gasto social es más amplio, no es solamente salud, también es educación, es recreación, es deporte, y por lo tanto estamos hablando de que el gasto es vivienda, estamos hablando de que el gasto social en la actualidad es exactamente igual que el del año 2019 y 2018. Uno tendría que concluir, Gregory, que la calidad del gasto medida por la proporción del gasto social dentro del gasto total sigue siendo la misma. Entonces no podemos decir que la calidad del gasto ha mejorado. Bien. No podemos decir que ha empeorado, pero tampoco podemos decir que ha mejorado. Muy bien, vamos entonces a hacer la última pausa para entonces en los minutos finales tocar algunos aspectos que durante este primer año de gobierno es importante también mencionar. Venimos en breve con Ivanhoe NG Cortiñas. Ivanhoe, en esta parte final, las evaluaciones que has hecho de diferentes áreas de desarrollo de la nación, aspectos económicos, turismo, de empleomanía, todos esos aspectos, ha habido críticas por el desarrollo de eficiencia en este primer año de gobierno. ¿Qué efecto puede haber tenido la situación sanitaria para que estas evaluaciones sean de la manera que las has pronunciado en esta noche? Definitivamente que hay que reconocer que el tema sanitario a escala planetaria, a escala local, ha tenido un impacto negativo, económico, social severo. En el caso dominicano, para medirlo solo por el lado del Producto Interno Bruto, que es el principal indicador macroeconómico que se utiliza en cualquier economía, el costo en pérdidas fue de alrededor de 10.000 millones de dólares. El PIB dominicano, antes de la pandemia, estaba situado en 89.000 millones de dólares. El PIB con la pandemia, diciembre del 2020, cerró con cerca de 78.000, llegando a 79.000 millones de dólares, es decir, que perdimos algo más de 10.000 millones de dólares. Eso es una cifra importante que en términos de tiempo al país se le ha tomado, en el pasado, alrededor de 2 años y medio generar un tamaño de riquezas como esa de 10.000 millones de dólares. Ciertamente, ahora, en la actualidad, la economía ha estado creciendo en forma, o recuperándose en forma positiva, y ya se ha ganado alrededor de 4.000
4.500 millones de dólares se le ha adicionado al Producto Interno Bruto dominicano. Está pasando de 79.000 a unos 83.000, 84.000 millones de dólares, y eso es una señal de recuperación y lo valoramos como positivo. Por lo tanto, el impacto es fuerte en materia económica, pero en materia social el impacto también ha sido severo, el impacto sanitario sobre la economía y sobre lo social. La pobreza general en la República Dominicana creció cerca del 3% a causa del COVID-19, y la pobreza extrema creció casi en un 1%, 0.8%. Por lo tanto, estamos hablando que más dominicanos en pobreza general han ingresado a ese segmento, y más dominicanos de pobreza extrema han ingresado también a ese segmento. Esos son de los costos severos, ¿no?, que ha tenido el COVID en el país. Por igual también ha pasado en otras naciones. Yo no creo que haya una nación en la que se haya escapado de los costos económicos, financieros y sociales en el mundo. Por lo tanto, la República Dominicana no es la excepción. Yo creo que ese es un elemento que hay que considerar dentro del contexto, ¿no?, en el que se ha desenvuelto la actual gestión en el primer año de gobierno. Por eso te decía, Gregory, al principio del programa, que yo reconocía que el tema del COVID en el contexto dominicano había que considerarlo como un condicionante que hace que los resultados que tengamos hoy día, positivos y negativos, que hay un mix, resulten ser cuesta arriba. Es decir, es mucho el sacrificio, es mucho el costo económico-social que hemos tenido para lograr lo poco que hemos avanzado. Yo creo que el principal acierto que ha tenido el gobierno es iniciar la recuperación económica, por un lado, y hacerlo dentro de un entorno de cierta estabilidad. Hay estabilidad cambiaria, hay un clima de confianza en el país, y yo creo que es un activo intangible importante de valorar a la hora de continuar con las políticas públicas. Luego, en materia de inflación, el gobierno no tuvo buenos resultados en su primer año de gestión. Tenemos más inflación, tenemos un costo de la canasta básica familiar más alta. El tema de la apreciación del peso dominicano de alrededor de un 2 pesos, de 2% con respecto al dólar, es criticada por el sector exportador dominicano. El tema del endeudamiento público ha crecido en más de 4.300 millones de dólares. Esa es una nota negativa también. El tema de los miles de dominicanos, 135.000 dominicanos que no han podido recuperar su empleo, eso es otra nota negativa, de empleo formal estoy hablando, Gregory. Y 222.000 nuevos dominicanos en el sector informal, esa es otra nota negativa también. Pero el aumento de los certificados financieros del Banco Central, 156.000 millones de pesos más, hoy día ha desmonetizado el Banco Central a través de la colocación de nuevos certificados. Por lo tanto, estamos hablando de que ha crecido en torno a un 25% respecto a septiembre del año 2020. Y eso había sido criticado por el programa de gobierno de la actual gestión gubernamental, que había prometido ir desmontando la emisión de certificados financieros por parte del Banco Central. Y se ha incrementado en 156.000 millones. Exacto. Eso será eterno entonces. Bueno, por lo que veo, hoy día ya supera los 700.000 millones de pesos el stop del volumen de los certificados financieros del Banco Central. Ha venido creciendo desde que se originó. Por lo tanto, parecería que si no viene pronto o bien se cumple fielmente el tema de la ley de capitalización del Banco Central, o bien se reformula la ley. Y parecería que está más por la línea de reformular la ley. Hay en todo lo que tiene que ver con la economía de República Dominicana y en la situación de estabilidad en el clima social, algo que pende sobre nosotros, y es, yo diría, la obligatoriedad de embarcarnos en la reforma fiscal que debió haberse hecho años A. Sobre la reforma fiscal, ineludible que sea en el año entrante que se aplique. El timer, el tiempo oportuno para hacer una reforma fiscal en la República Dominicana necesariamente lo va a dictar el curso que siga la actividad económica dominicana. Si sigue recuperándose, yo creo que eventualmente pudiera
empujarse una reforma fiscal. Pero llamo la atención, y no sería la decisión de voluntad política. Hay un componente altísimo de voluntad política, obviamente. Yo creo que entre más se acerquen las elecciones del 2024, más lejos queda el tema de la reforma fiscal o el pacto fiscal. Ahora, si le tomamos la palabra a lo que ha dicho el ministro de Economía recientemente en esta semana, que dijo que ya estaba prácticamente formulado el proyecto de reforma tributaria, porque ellos entienden que ya el gasto público ha sido trabajado, con las acciones durante este año de gobierno, y yo he tratado de explicar aquí a ti, Gregory, y al público que nos está viendo, que no ha habido tal progreso en materia de mejoría de calidad de gasto y que no ha habido progreso en materia de inversión pública desde el punto de vista de lo que es el gasto público dominicano. Entonces yo digo que uno no encuentra forma de poderlo entender y al final entiendo que la reforma fiscal, uno tiene que preguntarse ¿para qué? ¿Para qué hacer una reforma tributaria? Para aumentar los ingresos tributarios, para aumentar la presión tributaria que en promedio ronda el 13.5% del PIB. Las 4 reformas tributarias que ha hecho la República Dominicana importantes desde el año 1992 a la fecha, apenas ha hecho variar los ingresos tributarios sobre el PIB en 2.2%. Es decir, pasamos de 11 puntos y tanto por ciento en el 1996 a 13.5% en el año 2021. Entonces, las reformas tributarias en el pasado no han servido para nada. Es decir, no han servido para aumentar los ingresos tributarios. Entonces yo me pregunto, ¿para qué hacer una reforma tributaria? Nosotros lo que necesitamos es hacer un pacto fiscal, que es distinto a una reforma tributaria. Porque el pacto fiscal estaría implicando una reforma tributaria que tiene que ver con los ingresos tributarios, una reforma en el gasto público que tiene que ver con la forma de formular el presupuesto y de ejecutarlo y del destino del gasto público para que realmente adquiera la dimensión de un gasto público de calidad. Y también definir el tema del financiamiento y el límite legal de la deuda que puede comprometer todos los gobiernos anualmente. Si esas 3 patas están concebidas en un pacto fiscal, en una reforma fiscal, entonces yo estaría de acuerdo con empujar un proyecto ambicioso como ese, que forma parte de las reformas estructurales que requiere la economía dominicana. Pero hacer solamente una reforma tributaria, cuando tenemos un histórico de evasión fiscal, que es lo que explica el hecho de que no haya crecido, no haya mejorado el índice de la presión tributaria en Dominicana, no creo que los dominicanos puedan exhibir orgullo en materia del gobierno, ¿no? Porque tenemos una evasión del ITEBI que supera el 40%, tenemos una evasión del impuesto sobre la renta que supera el 50%, se aproxima al 60%. Entonces, yo creo que los distintos gobiernos, incluyendo el actual, tiene mucho espacio ahí para poder procurar mayores niveles de fuentes de ingresos, ¿no? Yo creo que el único impuesto nuevo que debería de promoverse en la República Dominicana son los impuestos saludables. ¿Y cuáles son los impuestos saludables? Son aquellos impuestos que se le pueden colocar a las bebidas con alto contenido en azúcares, a los alimentos con alto contenido en grasas, ¿no? Tanto de grasa saturada, y a los alimentos de alto contenido en sodio. Pero nadie habla de eso. Deberíamos hablar, porque entonces promoviendo impuestos saludables se aumentan los ingresos y llevamos salud a la sociedad dominicana, porque la población hipertensa, la población obesa, la población diabética en la República Dominicana es altísima y en crecimiento. Entonces yo creo que le haríamos un buen servicio al país. Bien, para finalizar, con breves palabras, si puede mencionarlo, ¿alguna luz que le haya visto a este primer año de gobierno? Bueno, la mejoría en el control del COVID. Yo creo que estamos en el mejor momento del control de la pandemia. La positividad diaria ronda el 4%. Yo creo que es la cifra, la métrica que uno aspiraba
porque la Organización Mundial de la Salud establece que el parámetro para decir que tenemos control de una pandemia como la del COVID es un 5%, y el hecho de que la tengamos en 4 es una buena luz en el túnel para la recuperación económica. Bien, a Iván J.N.G. Cortiñas, muchas gracias por estar en la hora 22, así que esperamos se haya sentido de manera agradable porque es la primera vez que nos visita. Espero que no sea la última. No, en modo alguno, en modo alguno. Señores, mañana tenemos otra edición más de su programa nocturno, la hora 22. Hasta entonces.